para hablar un poco sobre la carrera como director de Sidney Lumet, ¿sí? Es una de las leyendas de Hollywood. Un director, pues, que tiene, digamos, entonces el honor, tiene, digamos, entonces, de poder decir que hizo las siguientes películas, ¿sí? Después, obviamente, de Dos hombres en pugna, tuvo, digamos, algunas, digamos, películas interesantes, cintas interesantes, ¿cierto? Pero que aunque son muy reconocidas, sí, son consideradas como muy buenas, pero son más bien, digamos, como cult classics, sí, o sea, como clásicos, digamos, de culto. Y luego entonces no fue sino hasta los años 70, entonces que estalló nuevamente con Sérpico, con Al Pacino en 1973. Después hizo Murder on the Orient Express, ¿sí? La muerte, digamos, en el Expreso del Oriente. ¿Cómo le llamaron en español a esa? Asesinato en el Orient Express. Asesinato en el Orient Express de 1974. Obviamente ambas nominadas al Oscar como mejor película. Dog Day Afternoon, Tarde de Perros, ¿sí? Con Al Pacino, John Cazale. Una excelente película, 1975. 1976, Network, que esa película nunca he sabido cómo se llama en español, ¿sí? Sí, pero también digamos un clásico. Después de ahí tuvo, digamos, un par de temitas como Ecus en 1977 y The Wiz, ¿sí? Como decía, El Mago, ¿sí? Esta que hizo con Michael Jackson y Diana Ross, que... Nobody beats the Wiz. Exactamente, que, bueno, pues. Y de ahí, digamos, retomó un poco en los 80 con El Veredicto, ¿sí? Con Paul Newman, 1982. Y de ahí entonces empezó, digamos, entonces pues como a declinar su carrera y lamentablemente pues entonces nunca yo, digamos, alcanzó ese nivel que logró alcanzar en los años 70 realmente, porque si nos ponemos a ver las películas que hizo en los 70, sí, o sea, se echó, digamos, ahí como una racha de 5 o 6 películas extraordinarias, ni siquiera buenas, extraordinarias. Entonces, bueno, ¿qué opinión les merece a ustedes la carrera de Sidney Lumet? ¿Cuál consideran para ustedes, ¿no? Un gusto personal, que es su película favorita de todas las que ha hecho él? O todas las que, sí, las que han visto de él, por lo menos. Ok, yo hasta ahora me quedaría con 12 Angry Men, con 12 hombres en pugna. Creo que de lo que he visto de él, es la que más me ha gustado. Te quería preguntar, Fredo, tú que eres tan fan de Lumet y de Philip Seymour Hoffman, ¿qué opinas de su última película, que fue Before the Devil Knows You're Dead? Antes Esa de fue que el con diablo sepa Ethan que estás Hawke, muerto. ¿cierto? Que eran él con Ethan Ethan Hawke y Hawke, sí. Philip Seymour Hoffman. Por los 90 fue esa película. 2007, no, 2007. fue en el 2007, Sí. sí. Esa película a mí me gustó, teníamos un buen tono, empezó muy bien, creo que también actuaba Marisa Tomei en esa película, sí. Creo que estaba ahí en esa película también. Pero a mí me gustó esa película, pero le faltó algo, ¿sí? O sea, como que después que la vi me quedé como con un sinsabor en la boca, algo le faltó a esa película y ya se notaba, digamos, pues que venía en declive. También una película de él que prometía mucho, digamos, Guilty as Sin, esa era con Don Johnson y Rebecca de Mornay y Jack Warden, ¿cierto? El jurado número 7 en esta película, ya digamos bastante mayor, pero una película como que prometía mucho, Don Johnson haciendo el papel pues como de pues nosotros le llamamos un chulo, ¿cierto? En algunos lugares le llamamos un padrote, ¿cierto? Alguien, digamos, un vividor, ¿sí? Alguien que vive de las mujeres. Gigolo. Exacto, sí, como un gigolo, y entonces, o sea, pues no, que misteriosamente, pues no, las mujeres, digamos, con las que están, digamos, tienden a morir, digamos, bajo circunstancias sospechosas. Entonces, esa película, cuando yo la vi, se veía como fresca, pero al final como que le faltó algo. Entonces, algo le pasó, digamos, ¿no? A Lumet. Una película que de los 80 que él hizo también, Family Business, negocios de familia. Escuchen este elenco. Sean Connery, Dustin Hoffman, Matthew Broderick. ¿Ok? Y la película desastrosa. O sea, un desastre total. Primero, digamos, pues porque, o sea, primero que el casting no muy bueno. Connery, digamos que es escocés, ¿cierto? Entonces, o sea, pues que supuestamente era el padre de Dustin Hoffman, que es judío, ¿cierto? Y entonces, que supuestamente era el padre de Matthew Broderick, que es italo-irlandés, una cosa así, ¿ok? Entonces, primero todo, pues no se parecían en nada, ¿sí?
y que eran, digamos, pues como tres generaciones de ladrones, o sea, abuelo, padre e hijo, y la premisa se veía buena, pero luego la película un desastre, ¿sí? Entonces, no sé, simplemente, como dicen en inglés, when you lose it, you lose it. Cuando lo pierdes, lo pierdes. Y bueno, y Lumet, digamos, pues ya también, o sea, imagínense, en 1957, estamos hablando que su última fue en 2007, estamos hablando 50 años después, ¿cierto? Entonces, o sea, es toda una carrera realmente y no puedes esperar porque se mantenga al mismo nivel. Digo, Mira que hay un tema como recurrente ahí, ¿no? Este Family Business es sobre los tres ladrones, que son tres generaciones, y su última película era precisamente de un robo a una joyería de la propia familia de los tipos, pues de los protagonistas. exacta, que también era un problema porque Ethan Hawke y Philip Seymour Hoffman, como hermanos, sí, entonces sí, no, es que el tema con el casting creo que se iba a veces con los nombres, sí, que eso lo vamos a hablar, digamos, un poquito más adelante también. Y Joe, ¿cuál es tu película favorita de Sidney Lumet? Creo que sé Te cuál voy a es. decir, tú está clarito. O sea, yo, Sí, sí, total. ojo, yo amo Dos hombres en pugna, es un peliculón, La tengo anotada en la mano. pero para mí sin duda es Tarde de Perros Ahí está. es simplemente extraordinaria. No solamente pienso que es la mejor película de Lumet, pienso que es la mejor actuación de Al Pacino también. Okay. Ok, Me esas parece son palabras una película mayores, Joe. excelente y con un final impactante. La primera vez que la vi, eso nunca se me olvida, el shock que yo tuve al final, totalmente inesperado. Palabras mayores, Joe. Wow, la mejor actuación de Al Pacino. Y eso porque ahí está Sérpico. Sérpico es una película que a mí me gustó mucho, pero es que se nota que es setentera, no ha envejecido bien. Sí, Bueno, sí, Tarde de exacto. Perros también no envejeció bien, pero ha envejecido mejor. Sí, yo le soy sincero, o sea, pues a mí me gustan, o sea, esta película es, yo estoy en mi salsa en esta película porque a mí me gustan los courtroom dramas, sí, o sea, los dramas, digamos, en la corte. A mí me gustan ese tipo de películas. Entonces yo estaría entre Dos hombres en pugna y El veredicto con Paul Newman, ¿cierto? Muy bueno. O sea, que es una excelente película. Esa película a mí me encanta también. Y yo pienso que Paul Newman debió haber ganado el Oscar por esa película, pero bueno, no lo ganó. Pero creo, digamos, pues que me quedo con Dos hombres en pugna como Ralphie, porque la verdad es que Dog Day Afternoon, Tarde de Perros, a mí me encanta como película así, pero pienso como que una película más de su tiempo, ¿cierto? Y que, digamos, tiene algunos aspectos o elementos que no han envejecido bien. Un ejemplo, ¿sí? Al Pacino cuando grita Areca, Areca, o sea, Ática, que era la presión, digamos, donde hubo los motines y entonces que murieron muchas personas. O sea, eso es algo, digamos, porque si tú no estás informado, ¿sí? Entonces no sabes de qué Muy de están época. hablando, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, y también, digamos, ciertos aspectos, digamos, pues con que el personaje de Al Pacino era gay y que entonces, digamos, porque su amante, porque se quería hacer, digamos, la the sex Operación de cambio change de sexo. operation, como le llamaban, ¿cierto? O sea, la operación, digamos, de cambio de sexo. O sea, ahí tienes muchos aspectos, pues, que no ha envejecido bien. Entonces, o sea, pienso que ahí tiene como esos detallitos. Mientras que Dos hombres en pugna, si uno se sienta a verla ahora, o sea, aparte, digamos que está en blanco y negro, ¿cierto? Quizá un poco las modas, porque con la corbata y el saco y eso, pues tampoco es que, sí cambia, obviamente, sí, pero no es tanto, ¿cierto? Y los estilos y este tipo de cosas es muy vigente, como mencionamos hace un momento. ¿Ok? Bueno, hablemos ahora sobre fluidez, densidad y la puesta en escena que manejó Sidney Lumet durante esta película. Aún me cuesta trabajo asimilar que logró mantenernos extremadamente interesados en la trama como audiencia con el espacio físico y las herramientas que tenía para trabajar. La primera clave, según tengo entendido, fue liberar a los actores, permitirles moverse en su ubicación y que interactúen con lo que les rodea, como el ventilador, las ventanas, los cuadernos, etcétera. La actuación tiene todo que ver con el lenguaje corporal y cómo el personaje se mueve, cómo reacciona. Realmente pocas películas hacen esto. Entonces yo quisiera, digamos, como preguntarle a Joe, digamos, o sea, porque usualmente cuando un personaje está hablando, ¿cierto? Entonces usualmente está estático, ¿cierto? A menos que, digamos, que sea, hay un par de, digamos, como Aaron Sorkin, ¿cierto? Él mueve a la gente como así, están caminando, están hablando, pero usualmente, digamos, están estáticos. Entonces, o sea, ¿qué opinas, digamos, pues no, como de utilizar un espacio tan pequeño? No es riesgoso, digamos, especialmente porque hay ventanas, entonces hay reflejos. O sea, es muy difícil filmar así o no. Sí, o sea,
filmar en lugares cerrados, digamos que implica muchas dificultades. Primero que todo, odio la comodidad. Segundo, que tienes un espacio reducido para todo el tema de la colocación de las cámaras, la iluminación, todo o sea, eso siempre es inconveniente, y más si este es un lugar real, digamos, en un edificio real, eh, la misma iluminación exterior, o sea, eso también es un problema para todo el tema de mantener una constante de iluminación durante, digamos, durante la filmación. Sí, sí, Joe, o sea, digamos, es difícil y me imagino pues que eso trae consigo como unas dificultades a la hora de filmar. Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? La escena en la que el jurado número 3, digamos, o sea, pues dice, bueno, voy a hacer la demostración de cómo le clavo el cuchillo, ¿sí? Entonces, que se levante alguien, pero ya el jurado número 8 estaba de pie, ¿sí? Entonces, la cámara, digamos, está de frente al jurado número 8. Pero luego, digamos, entonces cuando cambia, digamos, entonces de la perspectiva, ¿cierto? Entonces del jurado número 8, entonces, obviamente, o sea, o sea, supuestamente debió haber habido una cámara detrás. Entonces la edición tuvo que haber sido también como muy, ¿cierto? Como muy exacta, ¿verdad? Especialmente, digamos, con este tipo de tomas y cosas, digamos, que voy a mencionar. Bueno, la otra clave fue liberar los recuadros de las tomas, es decir, utilizar todos los espacios posibles dentro de esos mismos recuadros. Especialmente al inicio, la cámara se mueve constantemente con los actores y no solamente hace cortes innecesarios cuando están interactuando, sino que deja que todo fluya como parte de la escena. Los actores también ocupan varios espacios dentro del recuadro y se mueven más cerca, más lejos de la cámara, dándole densidad a la toma. Digamos, la escena en la que el jurado número 1 le devuelve, digamos, el cuchillo, digamos, entonces al guardia que abrió la puerta. El jurado número 11 y el 12 estaban manteniendo una conversación y entonces el jurado número 1 estaba devolviendo el cuchillo o la navaja, ¿cierto? En el fondo, y luego entonces, después que se cierra la puerta, él se sienta y se convierte como en parte de la conversación. O sea, son temas como muy naturales que uno no repara en ese momento. También en un mismo recuadro está sucediendo más de una cosa a la vez, ¿cierto? Y digamos, entonces hay una instancia en la que la toma inicia con un personaje, un ejemplo, el jurado número 9, y luego, digamos, entonces otro personaje llega y se apodera de la toma y la cámara se va con él, digamos, como el jurado número 7, ¿sí? Porque entonces estaba el jurado número 9 hablando y entonces el jurado número 7 como que se aburre y la cámara se va con el 7, digamos, entonces y lo sigue cuando él entra al baño, ¿sí? Entonces, o sea, es que está demasiado bien hecho. No sé, digamos, pues si esto tiene un nombre técnico, yo no sé, o sea, No tanto como nombre técnico. Sí, sí, de hecho sí tiene un nombre técnico. Te voy a decir que denle las gracias a Orson Welles, que fue, digamos, el creador de todas esas técnicas innovadoras con el Ciudadano Kane. Eh, eso es un montaje en el cuadro. O sea, cosas que, digamos, antes de Orson Welles se hubieran hecho, por ejemplo, corta un personaje, corta otro personaje, corta otro personaje, corta ese personaje, eso lo haces en un solo cuadro, haces ese montaje con un movimiento de cámara o con un personaje en una parte haciendo una cosa y otro personaje en otra, de repente en el fondo haciendo otra cosa que tiene que ver con la trama. la pregunta que yo me hago entonces es, o sea, ¿por qué más directores no lo hacen? ¿Es tan difícil? O sea, es decir, ¿es pereza? ¿Cierto? Porque, o sea, para mí, o sea, en serio, o sea, como parte de la audiencia, para mí todos esos detalles, o sea, me parecen fascinantes. Pero Pero yo pienso que no lo hacen. yo pienso que muchos directores cracks lo hacen. Que los que no lo hacen son, qué sé yo, Michael Bay, porque no lo tienes que hacer porque digamos que Pero yo, hacer una ¿por película, qué le lanzas piedras al director favorito de Ralph? hacer una película, digamos, de la manera más fácil de entender para el público es mejor para cierto tipo de películas, que digamos, para una película es un poquito más artística, hacer otro tipo de, digamos, de técnica o de montaje de cuadro. ¿Tú qué opinas, Ralph? No, no sé si podría ser un tema de pereza, digamos, bueno, creo que puede ser un tema de lo complicado que es hacer una película en esta manera. O sea, volvemos, tú lo decías hace un rato, Fredo, filmarla tomó tanto tiempo como ensayarla.
Entonces, no sé si un estudio, ya viéndolo a nivel empresarial, te va a permitir eso. O sea, un estudio de mainstream, no sé si te va a permitir llegar a eso. O si un actor que está buscando taquilla, un actor, no, perdón, un director que está buscando taquilla se quiera poner en ese tema. Y hay muchos casos, por ejemplo, Paul Thomas Anderson, Tarantino, que son, digamos, David eh, Fincher. que son directores y guionistas. Eh, para ellos es muy fácil, aparte de porque son unos cracks, para ellos es muy fácil porque mientras ellos están, digamos, escribiendo su guión, ellos están pensando en imágenes. Lo tienen ya en la cabeza cómo quieren Ajá, hacer la toma. ellos piensan en imágenes y de una vez saben cómo hacer la toma y en eso lo están viendo mientras escriben el guión. Ese es un buen punto. Ese es como, digamos, bueno, hablando de Ralphie, pues, ¿no? Que le gusta la música, ese como un cantautor, ¿cierto? Obviamente, pues, o sea, que él no escribe la canción y él sabe qué tono quiere que tenga la canción, ¿cierto? Que es muy diferente, digamos, al que nada más la canta y que tiene Y que, le digamos, ponen que la letra. escuchar, digamos, lo que él que la escribió, ¿cierto? O el que la escribió, entonces tiene que convencer a que la cante como él quiere, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un buen punto. Me gustó eso. Ahora, yo sí pienso también, pues, que, o sea, siempre me ha molestado eso. O sea, me ha molestado como la pereza, ¿sí? Es decir, o sea, les voy a dar un ejemplo, sí, o sea, es como los carros, ¿no? Los autos o los coches, como le dicen en algunos lados. Yo entiendo, digamos, pues que obviamente hay unos que son más caros que otros, son más costosos, entonces pues tienen mejor calidad, ¿cierto? Está bien. Pero, ok, entonces los que son más baratos, más económicos, no son tan buenos, pero ¿por qué los tienes que hacer un diseño tan feo, bro? Sí, o sea, o sea, porque hay unos carros que son económicos que son horribles, entonces digo, oye, está bien que mi budget, mi presupuesto es bajo, pero yo no voy a comprar esa cosa, parece una caja de fósforo, ¿cierto? Entonces, y eso es algo que siempre me ha molestado con las películas también es, oye, yo entiendo que quieres hacer la película taquillera, entiendo, digamos, que tú no eres Francis Ford Coppola o que no eres, no sé, Brian De Palma, ¿cierto? Pero por lo menos esfuérzate un poco, ¿sí me voy a entender? O sea, trata de darle, digamos, algo de densidad a la película, trata de darle como un toque para que la audiencia lo disfrute más, ¿ok? Pero ese extra es lo que diferencia, en mi opinión, a un buen director de uno mediocre. ¿Sí? Es que, Entonces, por ejemplo, con o sea, las películas de acción tienen un tema. Las películas de acción requieren muchos cortes rápidos. O sea, es muy difícil hacer una película de acción con un plano, qué sé yo, como el de Tocho Field. O sea, es muy complicado porque de por sí la película de acción lleva un tipo de montaje que es diferente a otra película. sí, yo, Entonces pero ahí es un poquito complicado demostrar tu talento, ¿no? Si es que tienes, ¿no? ni me hagas empezar a hablar del shaky cam, porque si me hace hablar del shaky cam de la cámara que tiembla en la escena de acción, eso lo crearon nada más para los actores que no saben pelear y que no quisieron, digamos, pues entrenarse para hacer, digamos, una buena escena de pelea. Sí, o sea, una buena escena de pelea debe ser, digamos, entonces bien, o sea, ¿no? Seteada, o sea, bien Como stage. Matrix, como Matrix. Un como tema así, Matrix. Sí. exactamente, ¿sí? O sea, ¿ves? Pero ese tema del shaky cam, de la cámara que se mueve, que tú ni siquiera sabes lo que está pasando, Eso es para ocultar malas peleas. Eso es cierto. exactamente, que tenemos que agradecer a las películas de Jason Bourne por eso, eso fueron lo que la pusieron de moda. Yo sé que a Ralphie no le gusta esto porque él es fanatiquísimo de Matt Damon, a mí me gusta Matt Damon, pero esas películas después James Bond lo empezó a hacer, ¿cierto? Con Daniel Craig y todo lo demás, y el shaky cam se convirtió en la moda, pero nunca me gustó el shaky cam, la cámara que se mueve en las escenas de acción y de pelea, porque pienso, vuelvo y repito, ¿cierto? Que eso esconde que el actor no sabe pelear. Sí, es un recurso. Exactamente.